Hola a todas y bienvenidas un miércoles más a Sisi House. El vídeo de hoy es un tutorial en el que os enseño a hacer el paso a paso de una funda de ordenador 100% a medida. Mi idea es dividir el vídeo en dos partes, la primera en la que os explico cómo hacer el patrón 100% personalizable en función de tus medidas a partir de un patrón base, y la segunda parte el tutorial paso a paso para hacer la funda. Al final es muy difícil hacer un patrón estándar para una funda de ordenador porque todas tenemos ordenadores diferentes, y a mí personalmente me da la sensación de que si la funda no está 100% ajustada al ordenador, hay más riesgo que se rompa, que se dé un golpe, que se pique la pantalla o cualquier cosa. También he hecho el patrón para las medidas de mi ordenador, que es de 14 pulgadas, que si esta medida os va bien y no os apetece estar haciendo cálculos, la podéis descargar directamente desde mi página web, que os voy a dejar el link en la descripción. Para empezar, mide tu ordenador. Vas a necesitar tres medidas: el ancho, el largo y el grosor. En mi caso de ancho mide 31,5, de largo 22,5 y de grosor 2,2 centímetros. Una vez lo tengas, sobre esta plantilla vamos a ir viendo cuánto tiene que medir cada lado. En primer lugar, tienes que entender dónde quedará el ordenador, que es en esta parte de aquí. Para saber cuánto tiene que medir lo que he señalado en rojo, necesitarás la medida del ancho más 3 centímetros. Es decir, en mi caso son 31,5 más 3 centímetros, 34,5. Para el largo, que corresponde a la flecha azul, le vamos a restar 2 centímetros. En mi caso, 22,5 menos 2 centímetros, estas partes de aquí van a medir 20,5. Para calcular cuánto tiene que medir lo que será el lateral, que es lo que está señalado en amarillo, tenemos que calcular la mitad de lo que hemos anotado en la medida anterior, es decir, en mi caso 20,5 entre 2, que son 10,25, y a este número le tenemos que sumar 1 centímetro de costura. Es decir, que el total de la línea amarilla será 11,25 en mi caso. Para calcular la base necesitamos saber el grosor de nuestro ordenador, y como os he dicho son 2,2 centímetros. Pero para recuperar los centímetros que he restado del largo del ordenador, lo voy a redondear para arriba. Por norma general, añadirle 1 centímetro, pero en mi caso, como quedaba 3,2, si hago 2,2 más 1 son 3,2, no quedaba un número redondo y he preferido redondearlo a 3. A esta medida le tenemos que sumar 1 centímetro de costura en cada lado. Es decir, que esta parte de aquí, que os señalo en verde, en mi caso va a medir 5 centímetros porque son los 2,2 más el redondeado, que corresponde a la base, que en mi caso son 3 centímetros, y a esto le sumamos 2 centímetros de costura, es decir, 5. Para la parte superior y la parte inferior tenemos que tener en cuenta la referencia de la base, que como hemos dicho es de 3 centímetros. A partir de esta referencia tenemos que tener en cuenta que, en primer lugar, la cremallera mide normalmente 1 centímetro, pero aún así, si tú quieres usar una cremallera más gruesa, tienes que restar la base menos el grosor de tu cremallera. En mi caso, como son 3 centímetros de base, le voy a restar 1 centímetro, que es lo que mide mi cremallera, y me quedan 2 centímetros. Esta referencia es lo que nos resta de la cremallera para conseguir la medida de la base, pero esto está partido en la parte superior y la parte inferior, es decir, que esta medida la vamos a dividir entre 2. En mi caso, 2 entre 2, 1. Y a esto le tenemos que sumar 1 centímetro de costura, que es donde irá cosida la cremallera, y 1 centímetro de costura para unir esta parte al borde lateral. Es decir, que en total son 1 centímetro más 2 centímetros de costura, es decir, que la parte superior, que está marcada en lila, y la parte inferior, en mi caso van a medir 3 centímetros. Esta parte es un poco liosa y os voy a poner un ejemplo con diferentes medidas a las mías para que lo entendáis un poco mejor. Imagínate que tu ordenador de grosor mide 3 centímetros. Le sumas el centímetro que os he dicho y esta es la referencia para nuestra base. Es decir, nuestra base va a medir 4 centímetros. A estos 4 centímetros le tenemos que sumar 2 centímetros de costura, uno para cada lado. Es decir, que la parte verde en este caso mediría 6 centímetros, no 5 como me mide a mí. Para la parte superior, en el caso del ejemplo, como nuestra base mide 4 centímetros, si le quitamos el centímetro de la cremallera nos quedan 3 centímetros, pero como lo tenemos que dividir entre 2
2 porque es mitad la parte superior y mitad la parte inferior, nos quedarían 1,5 centímetros. A este 1,5 centímetros le tendríamos que añadir 2 centímetros de costura, uno para la cremallera y otro para el borde lateral. Es decir, que en este ejemplo que os estoy dando, la parte superior y la parte inferior, en vez de medir 3 centímetros, mediría 3,5 centímetros. No sé si os he liado más o lo entenderéis. Bueno, vamos con las medidas del forro interior. Para las medidas del forro interior tenemos que entender lo que vamos a hacer. La idea es que el forro interior nos quede exactamente igual que el exterior. Esto lo podremos conseguir partiendo por la mitad del patrón y cortando 2 piezas, que posteriormente cosiremos y dejaremos un agujero en medio de unos 5 centímetros para darle la vuelta. Pero para poder unir estas 2 piezas sin modificar las medidas del patrón, le tenemos que sumar 1 centímetro de costura a la base. En mi caso, la parte de la base mide 5 centímetros. Si yo parto el patrón por la mitad, esta parte me quedará de 2,5 centímetros. Pero si lo quiero unir con la otra parte, le tengo que sumar 1 centímetro de costura. Es decir, que la parte que queda en rosa medirá 3,5 centímetros. Los 2,5, que son la mitad de la base, más el centímetro de costura. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, queréis que os aclare algo, que os ayude con las medidas para hacer vuestro patrón, me lo decís en comentarios y os ayudo, ¿vale? Porque sé que es un poco complicado de entender y de explicar, que no es fácil. Entonces, una vez tenemos todas las medidas del patrón, nos vamos ya a coser nuestra funda. Una vez tenemos el patrón hecho y la tela decidida y cortada, nos tiene que quedar una pieza de la tela exterior y 2 piezas del forro interior. Que esto nos va a quedar esta parte de aquí de 3 centímetros y esta parte de aquí de 3,5 centímetros, que la de 3,5 centímetros es la que tenemos que unir, que representa que es la base. Entonces, voy a colocar ya los alfileres porque si se me mueve la tela, que sepa cuál es el lado que tengo que unir, acordándome y marcándome que tengo que dejar unos 5 centímetros aquí para luego darle la vuelta. Una vez tienes la tela exterior recortada, vamos a ir con el foam o la guata. Yo en mi caso he escogido esta, que es de unos 5 de grosor, y esta parte no tiene termoadhesivo, o sea, lo voy a pegar con un spray adhesivo textil temporal, y esta parte tiene como una tela, si os fijáis que se puede despegar, que lo que hace es facilitarte el hecho de coser porque los dientes de arrastre no se enganchan tanto si no se queda tan pegado. Os recomiendo que cuando vayáis a cortar foam y a pegarlo con un spray adhesivo textil, recortéis un poquito más ancho de lo que es la pieza para poder tirar el spray sin problema y luego pegarlo. Yo ahora voy a recortar por los lados para dejar el cuadrado y poder trabajar mejor. El spray adhesivo temporal que uso yo es este de Odif, la verdad es que va muy bien, lo uso tanto que está en las últimas. Voy a mezclarlo un poco y es muy fácil, simplemente vamos a vaporizar a unos 20 centímetros el foam y luego pondremos encima la tela. Colocando la tela poco a poco e intentando que no te queden arrugas. Y en estos casos, si me queda algún trozo pues un poquito más despegado, pues voy a echar un poquito más de spray. Ahora que ya tenemos el forro exterior enguatado, aquí está pegadito, lo que voy a hacer yo para esta funda es acolchar. Esto no es obligatorio, a mí lo hago porque me apetece hacerlo en esta funda y hay muchos tipos de acolchado. Puedes hacerlo pues
con rayas, cuadrados, rombos, líneas horizontales, puedes hacerlo como más te guste y si lo quieres hacer, no es obligatorio. Entonces, lo que voy a hacer es marcar con un bolígrafo borrable 2,5 centímetros de distancia. A partir de uno de los bordes, pues voy a ir marcando. Ahora iré uniendo todos los puntos que he hecho. Una vez tengamos las líneas hechas con el bolígrafo borrable, nos vamos a la máquina y vamos a acolchar. Para acolchar yo voy a usar las agujas de acolchado, que así me voy a asegurar que no me va a saltar ninguna puntada y que va a quedar el acolchado perfecto. Un truquito para hacer el acolchado bien es fijarte bien en que la línea que has marcado pase entre medio de los dos pies del prensatelas. Vale, ya tenemos hecha la primera línea de acolchado. Yo he puesto un largo de puntada de 3 milímetros porque así quedaba un poquito más visto y he ido siguiendo la línea. Y tenemos el acolchado. Si os fijáis en detalle, todas las puntadas están perfectas. Lo veremos mejor por la parte de atrás y podemos ver pues, que las costuras están rectas, que no ha saltado ninguna puntada. Esto lo conseguimos en parte gracias a la aguja de acolchado, que es más fácil para ella pues, cruzar varias capas de tejido y lo deja bastante bien, la verdad. Ahora lo que voy a hacer va a ser planchar para sacar las marcas del rotulador, bueno, del bolígrafo borrable, y voy a cambiar la aguja y nos ponemos con la cremallera. Antes de empezar con la cremallera, lo que voy a hacer va a ser coser el forro interior encarando cara buena con cara buena y voy a coser por la parte de en medio, es decir, la base, dejando un espacio de 5 centímetros, como hemos dicho al principio, para poder darle la vuelta una vez esté toda la funda cosida. Cuando llegamos al alfiler donde hemos puesto la referencia, damos unas puntadas de retroceso, rematamos la costura, dejamos el espacio, seguimos cosiendo. Ahora ya tenemos la costura que une las dos partes del forro interior con el espacio entre medio. Yo en este caso he dejado más de 5 centímetros, yo creo que he dejado como 10. Y por aquí le vamos a dar la vuelta y más adelante, al final, cuando le tengamos la vuelta dada, lo cerraremos. Una vez cosida esta parte de aquí y tenemos el agujero entre medio, si ponemos el forro interior encima del forro exterior nos tienen que quedar exactamente iguales. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner la cremallera, que es lo que voy a hacer. Yo tengo aquí un rollo de cremallera, voy a coger pues, que me sobresalga un poco por los dos lados, voy a cortar por aquí. Aprox esto deben ser pues unos 60-65 centímetros. La abrimos y ahora tenemos la cremallera que tiene cara buena y cara mala, ¿no? Que la cara mala, digamos, parece una cremallera invisible. Pues lo que tenemos que hacer es coger este trozo de cremallera y encarar la cara buena con la cara buena de nuestra tela exterior. Y la cara buena de nuestra tela interior irá cosido a la cara mala de la cremallera. Nos tiene que quedar pues como un sándwich de cremallera, es decir, esto y esto, las dos caras que miran para afuera, que sean las feas, por decirlo de alguna manera. Lo que decía, esta parte es la cara buena de la cremallera y esta simularía una cremallera invisible y es la cara mala. Que si os fijáis, o sea, en el tacto, si lo notas, esto está recubierto de tela y el otro pues tiene cremallera. En cuanto a lo que os decía del sándwich, lo que nos encontramos es cara mala de la muselina, que es mi tela interior, cara buena de la muselina, que es mi tela interior, cara mala de la cremallera, que va cosido a la cara buena de la muselina. Levantamos cremallera y nos encontramos
cara buena de la cremallera que va encarado con la cara buena de la tela exterior. Y al final pues nos encontramos la tela exterior por el lado feo, por decirlo de alguna manera. Os recomiendo que cuando empecéis a fijar la cremallera dejéis un espacio pues de unos 3 centímetros más o menos para que luego sea más fácil poner el carrete. Yo normalmente lo que hago siempre para que me quede bien colocada la cremallera es fijar primero el forro exterior, que es lo que quiero que quede mejor, por decirlo de alguna manera, porque es lo que más se va a ver, y una vez lo tengo fijado, fijo también la tela interior. Otra cosa a tener en cuenta es que muchas veces cuando cortamos sin querer nos quedan más largos un lado que otro. Por ejemplo, a mí me podría haber quedado pues esto un poquito más largo. Entonces yo lo que os recomiendo es que cuando empecéis a fijar la parte interior a la parte exterior con la cremallera, os fijéis que coincide la parte de en medio, porque esta parte de aquí la podemos cortar, pero esto de aquí si nos queda descentrado la liamos. Entonces empezad a poner alfileres por esta parte de aquí, así os aseguráis que queda bien puesto. Y ahora una vez ya has puesto el primero ya puedes ir poniendo alfileres a todo el lateral. Pues ya con todos los alfileres puestos, tanto en esta parte como en esta parte, lo que voy a hacer ahora es poner la cremallera. A la hora de coser la cremallera, lo primero que tengo que hacer es cambiar el prensatelas por este, que es expreso para coser cremalleras. En función del lado en el que coses la cremallera, pones el enganche en esta parte de aquí o en esta parte de aquí. Yo en mi caso la voy a poner en esta parte de aquí porque voy a coser la cremallera desde el exterior. Yo normalmente lo pongo así porque a mí me va mejor tener pues menos tela dentro de esta parte y no me molesta tanto. Entonces esto lo que hace es, no tiene que subir nunca encima de la cremallera y te va haciendo de guía para coser la cremallera. Si a mí no me importara coser con esto dentro, lo que haría sería pues colocar el prensatelas por el otro lado y colocaría la cremallera desde esta parte de aquí, bajaría el prensatelas y esta parte de aquí me haría de guía de la cremallera, intentando nunca subirme encima de la cremallera. Vale, ahora voy a empezar a coser la cremallera. He colocado el prensatelas sin pisar la cremallera, haciendo de guía. Voy a bajar la aguja y voy a intentar coser recto, intentando alinear la tela interior, la cremallera y la exterior. Los alfileres ayudan bastante, pero a veces se mueve un poco y yo os recomiendo que si estáis empezando vayáis despacio. Fíjate en que la tela no te pase del límite de aquí desde el principio y ve cosiendo poco a poco. Acuérdate de dar unas puntadas de retroceso. Y ve notando cómo el prensatelas no pisa la cremallera, sino que hace de guía. Esto es importante. Si no, lo que te va a pasar es que cuando le des la vuelta se te va a enganchar, al abrir y cerrar la cremallera, se te va a enganchar la tela. Vale, ahora ya tenemos la cremallera cosida. Yo siempre os digo lo de sujetar primero la tela exterior porque a veces la tela interior quedan algunas arrugas así y es mejor que quede por la parte de dentro, que se disimula más, que no por la de fuera. Mira, te he sacado los alfileres y lo que se ve es que la parte exterior ha quedado bien cosida y la parte interior también. Nos quedará luego, cuando le demos la vuelta, pasar una puntada recta por esta parte de aquí para acabar de fijar, pero nos ha quedado bastante bien cosida y si te fijas casi ni se notan las arrugas que quedan por dentro y por fuera queda perfecto.
Vale, y ya tenemos la segunda parte de la cremallera puesta. Y lo mismo, voy a sacar todos los alfileres y vamos a ver qué tal ha quedado tanto la parte interior como la parte exterior y si tenemos que hacer algo, descoser o demás. Ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar una puntada recta cogiendo tanto la interior como la exterior. Yo os recomiendo que si no tenéis mucha práctica, para que os quede igual, incluso yo lo hago muchas veces para que me quede completamente igual de un lado que del otro, tanto del forro interior como el exterior, es cojo esta parte con pinzas y así me aseguro que ya se va asentando la costura. Esto lo que hace es que a la hora de abrir y cerrar la cremallera no se nos enganche la tela y queda mucho mejor asentada. Con lo de las pinzas me refiero a colocar el alfiler, las pinzas tal que así, ya cogiendo la tela de esta parte de aquí y de esta parte de aquí, de manera que la cremallera quede ya completamente fuera y se vaya asentando la tela. Tampoco hace falta poner muchas. Pero así ya vas viendo pues si te ha quedado un poco torcida, si te ha quedado bien, si tienes que dejar un poco de tela en un sitio para disimular un poco, cosas que pasan a veces. Pero yo creo que queda mucho más pulido si lo haces así, que no directamente, porque a veces pues esta parte se te queda así, la otra se te queda así, y yo creo que así queda mucho más pulido y profesional y mejores acabados. Pues ahora aquí ya lo tengo todo fijado, voy a cambiar el prensatelas y a la hora de coser pondré la tela exterior en la parte de arriba, fijándome bien que no se me está desviando, que me queda la costura recta y demás, porque si lo hago por el otro lado me quedará recta la parte de dentro, que es la que no se ve, y la de fuera, que es la que se ve, nos quedará torcida. Vale, como os decía, vamos a pasar una costura recta a lo largo de todo el borde de la cremallera para que quede esto bien asentado, y lo que voy a hacer va a ser colocar el prensatelas de manera que no se me enfila la cremallera y me quede justo en el filo, tal que así. Si quiero que la costura me quede más al borde de la cremallera, mi máquina tiene la posibilidad de desplazar la aguja para un lado o para otro. Yo en este caso lo voy a dejar un poquito más al borde para que no quede tan visto. Como os decía, así ha quedado por fuera, así ha quedado por dentro. Nos ha quedado aquí alguna arruga, pero esto no se va a ver. Lo que se va a ver y es importante que quede bien es esta parte de aquí fuera. Vale, ahora vamos a poner el carrete. Si os fijáis, he dejado más largo este lado que este, y de la otra parte igual, este lado lo deja más largo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner el carrete. Para poner el carrete tenemos que coger el carrete, colocarlo dentro del carril de la cremallera, y este nos ha quedado igual de largo. Lo que voy a hacer va a ser cortar un poco por aquí, un poquito más corto, y en cuanto llegue a la medida voy a introducir el carril . Vale, y nos ha quedado, o sea, ya nos ha entrado la cremallera. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cerrar la cremallera y dejarla cerrada. Vamos a sacarla así y nos ha quedado completamente cerrada la cremallera, y para que nos quede bien puesta tenemos que abrir un poquito aquí y volver a introducir el carrete. Aquí, cuando llegas aquí empiezas a introducir, y una vez lo tienes, estiras y ahora sí que ya te ha quedado bien puesta y puedes abrir
y cerrar. Ahora con el carrete puesto lo que tenemos que hacer es darle la vuelta. Dejaremos la funda cerrada y vamos a sacar por el lado todo el material, de manera que nos queden las dos partes del revés, tanto la pieza interior como la pieza exterior, y en medio nos quedará la cremallera. Una vez tenemos sacada la parte exterior y la parte interior, tenemos que unir las bases, que es esta parte de aquí y esta parte de aquí, con la parte de arriba, que es esta parte de aquí, tanto del exterior como del interior. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser colocar esta parte así, cogiendo solo el forro interior, es decir, forro interior con forro interior, intentando que la cremallera nos quede justo en la zona de la costura. Y ahora cogemos interior con interior. Y una vez tenemos colocados las pinzas o alfileres en la parte interior, haremos lo mismo con la parte exterior. En la parte exterior, si os fijáis, nos queda un poquito más grande la parte de la cremallera. ¿Esto por qué nos pasa? Porque al final la cremallera mide 1 centímetro, pero para coserla y que no se enganche el carrete en la tela, tenemos que dejar un trozo más de tela. Para compensar esto, lo que vamos a hacer va a ser colocar justo al centro de esta parte de aquí, de la base, colocaremos la cremallera en medio, cogeremos con pinzas o alfileres y una vez lo tengamos cosido vamos a cortar el sobrante. Ahora lo que tenemos que hacer antes de cortar el sobrante es coser tanto la parte interior como la parte exterior, pero solo hasta el límite de la cremallera, intentando no pisar la cremallera. Ahora cuando lo haga en la máquina lo veréis mejor. Lo que voy a hacer va a ser coser primero el exterior. Me voy a apartar toda la tela interior y voy a coser de esta parte de aquí a esta parte de aquí, al límite de la cremallera, sin llegar a coser la cremallera. Y de esta parte voy a hacer lo mismo, me voy a separar esta parte de aquí y voy a coser del borde hasta la cremallera, sin coger la parte de dentro. Para hacerlo voy a hacerlo así, porque así veo exactamente cuando llego a la parte del forro interior, por decirlo de alguna manera. Hacemos lo mismo con la parte de aquí. Yo me saco las pinzas, luego las volveré a poner porque me va mejor para poder coser esta parte sin pillar lo demás. Entonces nos ha quedado cosida esta parte de aquí hasta el límite del interior y esta parte de aquí hasta el límite del interior. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo con el forro interior, como lo teníamos, sin coger la parte del exterior. Lo que hago es apartar la parte exterior y para poder ver si estoy cosiendo o no la parte exterior lo voy a coser en esta dirección, de manera que voy a apartar esto de aquí y voy a coser esto. ¿Veis? He cosido la parte del forro interior sin llegar a coger el exterior, de manera que nos quedan pues el forro exterior por un lado y el forro interior por otro. Voy a coser la otra parte del forro interior tal que así, de manera que solo voy a coser esta parte de aquí. Ya tenemos cosida esta parte también. Una vez tenemos cosido el forro interior y el exterior, lo que vamos a hacer para juntar las 4 capas es pasar un par o 3 de puntadas encima de la cremallera, justo encima.
Vale, ya tenemos pasada la puntada que nos junta las 4 capas justo encima de la cremallera. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar el sobrante de cremallera y cortar el exceso de tela que tenemos del forro exterior. Una vez lo tenemos cortado y más o menos son iguales y hecho lo mismo en el otro lado, nos tocaría poner así la tela, abrir, poner pinzas o alfileres, hacer lo mismo en el otro lado y pasaríamos una puntada recta por esta parte y otra por esta. Vamos a repetir el mismo proceso en esta parte. Primero vamos a coser a 1 centímetro de margen de costura las 2 partes exteriores y luego las 2 partes interiores. Y ahora sí, ya tenemos cogida la funda por este lado y en el otro lado lo tenemos igual, así que vamos a pasar una puntada recta a 1 centímetro de costura. Vale, ya lo tenemos cosido, vamos a hacer lo mismo en este lado. Vale, ya tenemos los 2 lados cosidos. Este y este. Ahora vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Ahora que ya tenemos los 4 lados laterales del exterior cosidos, vamos a coser los 4 lados laterales del interior. Lo primero que hay que hacer es pasar toda la tela interior a un lado. Si te fijas, aquí no tengo nada de tela interior y aquí tengo todas las capas, y vamos a coger esta parte y esta parte y las voy a unir. Lo voy a fijar con pinzas o alfileres y voy a hacer lo mismo con este lado. Voy a coger la tela de este lado de aquí, voy a estirarla y voy a fijarla con pinzas o alfileres. Y ahora voy a coser a lo largo de esta parte de aquí y a lo largo de esta parte de aquí, intentando que no me quede ningún agujero, porque luego me quedará abierto si no. Una vez tenemos esta parte cosida y esta parte cosida, lo que vamos a hacer es darle la vuelta a toda la funda así, de manera que nos quede abierto este lado para poder coserlo bien. Fijar con alfileres o pinzas esta parte y hacemos lo mismo con el otro lado. Estiramos y fijamos. Vale, y ahora lo mismo, vamos a pasar una puntada recta por aquí y una puntada recta por aquí. Ahora ya tenemos toda la funda cosida, todas las partes, todos los lados, y lo que vamos a hacer es darle la vuelta por el agujero que hemos dejado al principio. Tendrás que abrir un poco, si tienes la cremallera cerrada, tendrás que abrirla un poco para poder darle la vuelta y ayudarte un poco.
lo que voy a hacer es aprovechar que tengo el agujero abierto para meter la mano y asentar bien las costuras, sacar bien todas las esquinas. Ya tenemos la funda hecha y acabada. Lo único que nos queda es cerrar este agujero de aquí, que para cerrarlo puedes hacer una puntada invisible o puedes hacer una puntada a máquina lo más cerca del borde posible, que es lo que voy a hacer yo. Voy a coger esto con pincitas y ahora voy a pasar una puntada a lo largo del agujero. Y ahora sí que ya tenemos nuestra funda acabada. Le hemos hecho la costura recta lo más al borde posible del agujero, lo hemos cerrado y vamos a ver si nos cabe o no nos cabe el ordenador. Y sí que entra. Queda bastante justo, pero porque, como os he dicho al principio, tengo la sensación de que si el ordenador no va ajustado a la funda, protege menos, porque al final si se mueve puede dar algún golpe y demás, pero ha quedado perfecta. Voy a acabar de cortar con el cortahilos estos hilos que nos han quedado aquí sobrantes, pero estoy bastante contenta con el resultado. ¿Qué os parece? Ahora aquí ya tenemos la funda de ordenador acabada, que es monísima, sinceramente, me ha quedado bastante bien y la combinación de colores me encanta. Creo que me voy a pasar el patrón a cartón porque me huelo que me voy a hacer una funda de ordenador para cada temporada con diferentes colores y tejidos. Y le he hecho también esta a mi madre, que si os fijáis es un pelín más grande que la mía porque su ordenador es más grande. Y también le he dejado 1 centímetro de más porque a ella le gusta llevar la agenda, los bolis también dentro de la funda. Yo creo que ha quedado muy mona también, el estampado es monísimo. El acolchado lo he hecho un poquito más ancho y en la parte interior le he puesto como un bichi amarillito, también bastante mono, que creo que combina muy bien con la tela exterior. Os voy a dejar en Instagram una publicación con inspiración para hacer en función pues, del estilo que más te guste, de la época del año, tejidos, colores, posibles combinaciones para hacer este proyecto, porque me parece súper fácil, chulísimo y que además puedes hacer muchísimas fundas en función pues, del outfit que lleves a la outfit, del día que haga, de la época del año. Es que me parece muy mono y también el hecho de jugar con diferentes tejidos, puedes poner pues, un velvet, una pana, con un waffle, con un algodón, con un popelín, con lo que te apetezca. Entonces voy a hacer una publicación con inspiración y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna recomendación, duda o queréis que explique alguna parte más en concreto o que os ayude con el patrón, porque sé que es un poco difícil de entender. No sé si me habré hecho entender, al menos espero que sí. Se me ha hecho un poco difícil de explicar, la verdad. Espero que me hayáis entendido. Y si no es así, me lo decís en los comentarios y estaré encantada de ayudaros con lo que pueda para que lo entendáis. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo del canal. Y nos vemos el miércoles que viene en Sissy House, que hay una pequeña sorpresita. ¡Feliz semana!